Bienvenidos a este nuevo encuentro en el que siempre hablamos de comunicación. Les habla su profesor Enrique Portuondo y hoy también les propongo un tema muy importante. Ustedes saben por qué se los voy a presentar, porque en ocasiones en nuestras aulas universitarias tenemos debilidades referente a la hora de exponer su trabajo según el tema que el profesor le indique. Por eso hoy este profesor quiere ayudarles a compartir esta presentación de cómo usted puede ser mejor expositor para lograr un estudiante universitario muy preparado y con la competencia requerida. Mi tema se llama Exposición Oral, Oratoria y Modalidades de la Exposición Oral. Comencemos. La exposición oral, muy importante. Es una exposición que se hace en voz alta ante un auditorio formado por uno o varias personas. De ahí la importancia que adquieren aspectos como la pronunciación, la entonación por una parte y los gestos por otra. Pero además la exposición oral se considera como cuando el orador desea o debe procurar que su pronunciación sea nítida, su entonación adecuada y emplear los gestos con mesura. Ahí están tres elementos importantes, tres definiciones en las que usted siempre tiene que tener en cuenta a la hora de realizar su exposición oral. ¿Hay un proceso o hay un elemento importante para desarrollar mi exposición oral o mi presentación dentro del aula universitaria? Elaborar su guión para que todo sea con la calidad requerida desde el principio hasta el final. Es un esquema en el que se recogen los puntos esenciales que se van a desarrollar durante toda la exposición. Pero además, en el caso de la exposición oral, el guión es un instrumento especialmente valioso, pues nos permite seguir la presentación con ideas en un orden fijo de antemano. Y por último, un buen guión ha de incluir las ideas principales de la exposición, expresadas de forma concisa y ha de ofrecer una estructura clara. Mucho ojo con estas tres características principales del elemento de elaboración del guión a la hora de desarrollar mi exposición dentro de un aula universitaria. Existen también pautas para desarrollar, para realizar mi exposición oral. Por ejemplo, a la hora de preparar y llevar a cabo la exposición oral, será útil seguir estas pautas. Primero, conviene que en el curso de la exposición nos tengamos en un esquema fijado dentro del propio guión. Usted nunca puede salirse del guión, porque entonces pierde el tiempo. Los demás compañeros que también van a exponer se pierden durante todo el recorrido de la presentación y pierde la calidad esa presentación. Es recomendable anunciar al principio el tema que vamos a desarrollar, pero además la estructura que va a tener su presentación. Se ha de iniciar una exposición de una manera que resulte atrayente al público. Trate de utilizar creatividad, de utilizar iniciativa para que ese público que está interactuando con usted en la presentación no se aburra, no se duerma y por lo menos al final diga la presentación me gustó. Se ha de cuidar especialmente la expresión. Mucho ojo con el tema de la oratoria, la comunicación, cómo usted se expresa, cómo usted utiliza sus palabras a la hora de hacer su propia presentación. Es necesario estar atento a las reacciones del auditorio para acomodar nuestra intervención a ellas. Esto estamos hablando de que si usted está haciendo su presentación, un estudiante le hace algún gesto que para usted es algo confuso, pues usted tiene la oportunidad de al final hacer alguna pregunta o aclarar cualquier duda que tenga que ver con la presentación. Y por último, debe finalizarse la intervención retomando las líneas principales de la exposición y resumiendo las distintas conclusiones alcanzadas. Usted en su último momento de la exposición o de la presentación en el aula universitaria ante su profesor, usted tiene que hacer un resumen total de lo que ha abordado para que sirva de retroalimentación a ese auditorio que lo ha escuchado. ¿Cómo hacer una buena exposición oral? Mucho ojo, mucha atención con estos diferentes puntos en la que usted va a enfrentar y va a defender en la presentación. El primero, decidir un tema. Ese tema usted no lo escoge, ese tema se lo entrega el profesor universitario, en este caso en el aula, para que usted investigue, para que usted resuma, para que usted sintetice y que le ayude a hacer con calidad esa presentación. Decide el tema. Pensar siempre detenidamente en un tema muy interesante, que sea novedoso, que llame la atención y que sirva entonces como acicate y que quede en la memoria, en la mentalidad de los estudiantes o el auditorio que usted está presentando su tema determinado. Otro paso es buscar información.
Ya lo decía ahorita. Pues usted voy a buscar información cuando voy a utilizar medios digitales, el internet, como dice, ustedes pueden presenciar ahí enciclopedias, pero no es el corte y pega, como están algunos estudiantes acostumbrados. Usted puede cortar y pegar en un documento Word, pero de ahí puede hacer su resumen y puede hacer su síntesis. Por eso tiene constantemente que investigar, tiene que leer y tiene que analizar e interpretar la información que usted seleccionó. Pero cuanto más sepas del tema, su exposición o su presentación será la más asequible, la más clara, la más entendible en el auditorio a quien usted está expresando su presentación. Elaborar el guión, otro paso importante, ya lo vimos al principio, uno de los aspectos importantes e interesantes durante mi presentación, que es la elaboración de mi guión para un orden cronológico de lo que yo estoy presentando ante el auditorio. El otro elemento importante es decidir y elaborar los recursos audiovisuales. Se utilizan muchos esos recursos que son muy aceptados para la presentación. Ahora estamos utilizando muchas imágenes, que con las imágenes usted puede explicar su tema, pero además usted puede utilizar el texto sintetizado apoyado por un tema, o sea, utilizando la creatividad, pero no cargar esa presentación de muchas imágenes que no dicen nada. Solamente usted tiene que seleccionar la imagen perfecta que me apoye el tema y que me pueda ayudar para poder explicar lo que me corresponde en la presentación. Otro es las intervenciones oportunas. Prepara tu intervención. Esto que estoy haciendo, yo me preparé para hacerle esta presentación en cuanto a cómo hacer una presentación PowerPoint o cómo hacer una presentación dentro de un aula. Pues usted tiene que prepararse, tiene que ensayar, tiene que profundizar en los temas en los que quiere un poco que enfatizar, para que ese auditorio entienda lo que estoy explicando. Por eso usted tiene que prepararse, tiene que investigar. Como dice ahí, ensaya su voz alta. Usted no tiene que gritar ni tampoco hablar bajito. Usted tiene que utilizar la voz en un tono adecuado para que pueda entenderse, escucharse en el auditorio donde está usted presentando su trabajo. Sus familiares, como ustedes pueden ver ahí, pueden ser su propio público. Haga ese ensayo en su casa, en su hogar, y sus familiares son el propio auditorio y que le permitirá hasta ellos mismos decirle, tienes que mejorar en esto, fallaste en esto, y entonces usted debe de lograr trabajar en esas debilidades que detectó su propia familia. ¿Cómo debo exponer en público? Presentada ya en la clase. Pues se dice que hable despacio, vocalizando y pronunciando con claridad. Utiliza un volumen y un tono adecuado para que el auditorio pueda oír bien y seguir todas las explicaciones que usted está exponiendo a su auditorio, a sus compañeros en el aula universitaria. Haz pausas, que no parezca que quieras decirlo todo a la vez y acabar cuanto antes, sin importar si te siguen o no. Lo importante es que usted tenga su mensaje claro, un mensaje directo y entendible según el tema que está aportando al auditorio. Esta primera parte que hemos concluido referente a las presentaciones, vamos a encontrarnos en otra oportunidad, porque quiero abundar el tema de la oratoria. Oratoria y también presentación o mi presentación son dos aspectos que se unen o se entrelazan para lograr una calidad en mi trabajo ante un auditorio o en mi presentación de cualquier tipo que sea dentro de un auditorio. Así que yo los invito a volvernos a encontrar en otra oportunidad para seguir hablando de comunicación, pero esta vez sobre la oratoria. Gracias por la atención, les dice Enrique Portuondo y nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima.